Hola, hola, ¿cómo estamos? En esta mañana quiero darle gracias al Señor por la oportunidad de poder estudiar su palabra y quiero compartirte una experiencia muy educativa que tuve hace poco y que tuve la oportunidad de presenciar el procedimiento que se usa para convertir eran 50 gramos de oro que fue extraído de un río. Vi cómo fue el procedimiento para purificarlo y para convertirlo en un pedacito de oro. Unos amigos que se dedican a eso me dieron la oportunidad de presenciar ese proceso y fue algo muy, muy educativo y te lo quiero compartir así rapidito. Por definición, una prueba que viene de parte de Dios es para que nosotros tomemos una decisión. La decisión de obedecer el mandato o la voluntad de Dios, o por el contrario, seguir a mi propia naturaleza o decidirme según mi propia opinión. Una prueba divina obliga a la persona a elegir entre lo que Dios quiere y su voluntad, o tu propia naturaleza o tu propia opinión. Dios jamás va a probar a las personas que no son parte de su pueblo. Empecemos por ahí. La prueba solamente es para aquellas personas que somos parte de su pueblo. Dios no va a venir a probar a alguien que lo odia, o a alguien que no cree en Él, o a alguien que simple y sencillamente tiene sus propias creencias. Él solamente va a venir a probar a aquellas personas que hemos depositado nuestra confianza en Él. Pero aquí el punto que es lo que quiero venirte a compartir, como para tener una idea más clara. Cuando hablamos de probar, no es como a veces se puede concebir la palabra. Es decir, voy a probar si puedo andar en bicicleta. Y cuando pruebo a andar en bicicleta, puede ser que pueda, que le dé, o puede hacer que no logre mantener el equilibrio. Entonces a veces manejamos la palabra o el concepto de probar como a ver qué sale. O será. No. Cuando hablamos de probar en la Biblia, estamos hablando del proceso que se asimila o que se compara con probar los metales, con probar la plata o con probar el oro. Y eso es lo que te quiero compartir, porque eso fue lo que yo pude ver. Mis amigos tenían 50 gramos de oro en polvo. O sea, ya se sabía que era oro, ya de alguna manera es bien interesante. Ellos me decían de que el oro que se extrae de los ríos tiene más pureza que el oro que se saca de las minas. El tema del oro que debe probarse no es para saber si es oro. O sea, estamos hablando cuando ya se sabe que es oro, viene un proceso de probarlo, que es un sinónimo de refinarlo. Ellos me explicaron lo siguiente y me dijeron, mira, el oro tiene un peso. Hablando de esos 50 gramos de oro que ellos tenían, había sido extraído de un río, y me llama la atención porque en los ríos agarran unas bateas, ¿verdad? Sacan de donde se supone que está el oro y agarran unas bateas, y con el agua la lavan, y el agua es la que hace resaltar el polvo de oro. Entonces imagínate, si lo traemos a lo espiritual, la palabra de Dios es comparada al agua, y dice el Señor Jesús que la palabra es la que nos lava. ¿Y nos lava para qué? Para que nosotros podamos
sacar ese oro o esa fe que es comparada como oro. Por eso es que nos enseña el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa agua que se usa para batir y para poder empezar a visualizar ese oro, lo podemos traer a nuestra vida, a la aplicación real de que es la palabra la que resalta si hay fe en nosotros, esa fe entendida como la confianza obediente en Dios. Entonces, siguiendo con el proceso, entonces ellos ya tenían esos 50 gramos de polvo de oro que ya había sido lavado con agua muchas veces, para tratar de dejar lo más posible el oro lo más puro que se podía hacer con el agua. Pero fíjate bien, probar ese polvo de oro ya no se podía probar solamente con el agua, sino que tenía dos procesos que yo tuve la oportunidad de ver. El primero era que se usaba un imán ponían el polvo de oro en una superficie y usaban un imán si esta es la superficie, usaban el imán como que si fuera esto, imagínate que este es el imán. Entonces usaban el imán para ponerlo sobre la superficie de donde estaba el oro, y hacia el imán obviamente lo que llegaban eran las partículas de hierro, las partículas de metal que son atraídas por el imán. Y al probarlo o al procesarlo, al purificarlo con el imán, resultó que perdió peso. Mira qué interesante. Ya no pesaba 50 gramos, sino que empezó a perder peso porque una parte de ese peso no era oro, sino que eran otros metales. Era lo que se podría considerar como bíblicamente como impureza, como escoria. Entonces ese imán lo podemos comparar con el mundo. Es muy interesante. La palabra dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 que nuestra fe es como el oro. La vamos a buscar porque quiero hablar no de mi pensamiento, sino lo que dice la palabra del Señor, pero aplicándola a la parte práctica, que eso es lo bonito que te quiero compartir. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe debe ser probada como se prueba el oro. Entonces, fíjate, la primera prueba que le hacen es con el imán. Viene el imán y atrae todo lo que no es oro. Entonces, trayéndolo a nuestra vida, ¿qué es lo que nos atrae? Dice Santiago que cuando uno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que de nuestra propia naturaleza somos tentados. Entonces, cuando yo estaba viendo eso, yo me imaginé en mi propia vida muchas de las tentaciones que yo he tenido. Dios las ha permitido, pero han sido propiciadas por el hierro o por esos otros metales o esa carne que de alguna manera busca o pelea ahogar la fe, mi confianza obediente en mi Padre. Dice Pablo en el libro de Romanos que hay una lucha interna dentro de nosotros, porque la carne quiere hacer las cosas de la carne y el espíritu quiere hacer las cosas que son del espíritu. Entonces yo pude como visualizar que esos deseos de mi carne son como ese imán. Entonces viene el imán de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, de la que habla la carta del apóstol Juan, y me atraen o quieren atraerme, quieren que yo deje de poner mi confianza en Dios, y Dios lo permite porque a través de eso sale a la luz la carnalidad que hay en mí.
sale a la luz la envidia, el egoísmo, la arrogancia, los temores, la prepotencia, la sensualidad, la mentira, la codicia. Y entonces eso me atrae, y en lugar de yo sentirme mal y decir, ay, es que yo soy basura y no puedo estar delante del Padre, yo puedo tener otra visión y decir, Dios mío, gracias porque estás permitiendo que yo sienta esa atracción para poder hacer morir los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, la carnalidad, tenemos que crucificarla, y tenemos que crucificarla con disciplina, tenemos que crucificarla con decisiones, tenemos que crucificarla con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu de Dios en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Entonces, cuando vemos que somos atraídos, es cuando nos damos cuenta que seguimos en el proceso de ser probados. Pero ser probados, ¿para qué? Miren lo lindo. Viene el imán y es pasado encima del polvo de oro y queda lleno de todas esas partículas. Pero ¿qué le sucede al polvo de oro? Aunque pesa menos, es más puro. Es decir, las pruebas que vienen de parte de Dios para probar nuestra fe, no es para ver si tenemos fe, sino para hacer más pura, más valiosa esa confianza obediente que hay en nosotros para con el Padre. Porque este polvo de oro que yo pude ver en ese proceso, si bien es cierto, pesaba menos y teóricamente había una pérdida porque ellos pagaron tanta cantidad por gramo, y al perderse algunos gramos porque era hierro, parecía que había una pérdida. Pero ellos me explicaron que el oro más o menos se maneja en rangos de 14, 18, 20, 21, 24 quilates. Entonces ellos me decían que para trabajar el oro y que pueda ser una joya, era mejor trabajarlo de 14 quilates. Pero que el oro de 24 quilates es mucho más caro que el oro de 14 quilates. ¿Por qué? Porque se ha pasado por un proceso con el imán y el que sigue, que es el que vi, que es con fuego, donde entre más impurezas se le quitan al oro, más quilates. Y entre más quilates, más valor tiene. Es una cosa hermosa. Entonces agarraron este polvo de oro y después de que le quitaron todo el hierro que fue posible quitarle con el imán, con esas atracciones de esos otros metales, lo metieron en un crisol. Y este crisol le aplicaron a fuego y fue impresionante porque el orfebre, el que está en este oficio, un oficio hermoso, comenzó a aplicarle con un soplete fuego, y él estima en su experiencia que más o menos llega entre 800 a 1000 grados centígrados, aplicarle a ese polvo de oro hasta que comienza a batirse y comienza a formarse un líquido. Y en el proceso de ponerle fuego, tiene que tener cuidado, porque si le aplican más fuego del que debe tener este oro, puede dañarlo. Pero si no le aplica el suficiente fuego, el sucio, lo que no es oro, la escoria, no sale. Entonces él estaba con el ojo encima y yo lo miraba, hasta se puso unos lentes. Este fuego que llegara al proceso indicado. Y después de que él vio de que ya se había batido, de que ya era líquido, lo vertió en un lugar para sacar algo sólido, una pieza de oro sólida. Y luego agarró esa pieza de oro sólida y empezó a pegarle con una herramienta como de punta, y a pegarle para arrancar todavía lo que había salido a la superficie. Abajo quedó una capa de oro, pero encima quedó una capa como negra. Y esa capa había que arrancarla porque estaba adherida, y comenzó a golpearlo para quitarlo. Y luego volvió a agarrar el oro y lo volvió a meter en el fuego y lo volvió
a ser batido, a hacerlo líquido, y luego lo sacó y ya prácticamente no tenía nada de escoria. La escoria que le quedaba era poquita, la volvió a quitar y le preguntó a mis amigos, ¿lo volvemos a meter en fuego para purificarlo más? Y le dijeron, no, porque vamos a perder peso y después va a ser difícil también de trabajarlo porque va a quedar con un mayor quilataje del que traía. Entonces, mira qué tremendo es esto. Porque si esto lo aplicamos en nuestra vida, en nuestra relación con el Padre, no hay otra manera de que Él nos haga más valiosos si no es a través del fuego. La prueba que viene de parte de Dios no es para ver, como quien dice, si somos de verdad. Porque si Él nos está probando es porque somos hijos. A la verdad, dice Hebreos, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero al final dice que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces viene el Señor y después de que salen esas cosas dentro de nosotros que todavía tenemos de carne y nos confronta con lo que hemos tenido oculto para probar nuestra fe, para ir sacando la escoria, para que nuestra fe valga más, para que delante de Él nosotros seamos cada día más aceptos, y la fe entendida como la confianza que obedece los mandamientos de Dios. Y Él viene y luego permite el fuego en nuestras vidas. Y el fuego a nadie le gusta. A la verdad, dice Santiago, ninguna prueba como que nos da risa. Dice Santiago en el capítulo 1 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la resistencia, es la tolerancia, es la fortaleza. Viene ese fuego santo de parte de Dios que viene con el disfraz, podríamos decir, de pruebas, de dolores, de retos, de crisis. Él las utiliza para pasar por fuego nuestra vida. Y nuestra vida es probada por ese fuego santo, y Él está así pendiente, hasta con unos lentes debe ponerse el Señor para vernos cerquita, para no permitir de que el fuego de la prueba sea mayor como para destruirnos, pero que no sea tan poquito como para que no saque la escoria. Por eso dice la palabra que Dios no trae a nosotros una prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Él da la salida. A eso se refiere, a que Él aplique el fuego que es necesario según cada uno de nosotros, según el tipo de oro o de quilataje que tienes tú en tu vida y que tengo yo en mi vida. La fe es aquilatada y el Señor quiere llevarnos de un quilataje de 14 a un quilataje de 20, a un quilataje de 24, que sea preciosa, porque nuestra fe es preciosa delante de Él. Nuestra confianza obediente en Él es algo que Él valora, algo que Él ama y algo que Él no va a permitir que esté llena de escorias. Entonces la prueba, hermano, que tú puedas estar pasando en tu vida, las pruebas que tú has pasado en tu vida, quiero decirte que tienen el propósito de hacerte bien. La prueba que Dios permite en tu vida, todo eso que ha venido con el nombre de dolor, con el nombre de crisis, con el nombre de carencia, con el nombre de lucha, es para tu bien. Por eso la palabra del Señor, tan bello, Él dice que todo ayuda para bien para los que lo amamos. Porque entonces nuestra fe tiene un quilataje mayor y vale más, tiene más peso, tiene más reconocimiento de parte de nuestro Padre. Cuando Él nos mira y nos dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. No tengamos temor a las pruebas. No tengamos temor a las crisis, no tengamos temor a la situación que estamos pasando. No cargues resentimiento por cosas que has pasado, las pasaste, y todas esas cosas te han hecho la persona que hoy eres. Y tú tienes que tomar eso y capitalizarlo y darte cuenta
de que tu fe es valiosa y que cada vez vas pasando de un menor quilataje a un mayor quilataje, de una fe débil a una fe fuerte, de una confianza titubeante al inicio a una confianza fuerte al final, a una obediencia tal vez no tan constante, a algo que se vuelve un hábito, porque esas pruebas son parte de la manifestación de Dios en nuestras vidas, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. El Señor, nuestro Padre, Él quiere gente de verdad, Él quiere creyentes de verdad, no de papel, que con solo el agua se deshacen. Él no quiere a personas que tengan mucho conocimiento, pero no la puedan expresar en su vida y en su ejemplo para con otros. Él quiere personas de verdad, como lo fue Abraham. Abraham fue probado de muchas maneras y al final fue probado. Dice cuando Dios en el capítulo 22 de Génesis le dice: y probó Dios a Abraham. Y esa palabra probar significa escudriñar y hacerlo como se prueba el metal. ¿Para qué? Para elevar a Abraham. En el Midrash, que es el comentario de los sabios judíos, dice que cuando dice y probó Dios a Abraham, realmente lo que dice es y elevó Dios a Abraham. Porque cada prueba pasada o aprobada o bien calificada, lo que hace es elevarnos el quilataje de nuestra fe, es llevarnos un poquito más arriba en cuanto a lo que nos puede ser entregado, a lo que nos puede ser confiado, para gloria del Padre y para que la gente mire nuestras buenas obras y le den gloria a Él, pero también para que nosotros podamos ser llamados en aquel día: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero darte una palabra hermosa que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y dice que porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué produce la prueba de la fe? Dice Santiago, produce paciencia. Entonces, por la fe, que es probada con fuego, y por la paciencia, es decir, por la resistencia o por el quilataje, entonces heredamos las promesas de Dios. Y esta palabra es para ti. Yo quiero darte esta palabra y quiero decirte: Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidarse de lo que has hecho, del trabajo que has pasado, de las pruebas por las que has pasado. Él te ama y Él está purificándote y aquilatándote para que tú lleves mucho fruto, porque para eso fuimos llamados, para llevar mucho fruto y fruto que permanezca. No tengas temor de la tribulación, no trates de huir de los problemas, no trates de evitar las crisis, no trates de esconderte o pensar que simplemente van a pasar, sino que enfréntalas con valentía, dice el Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer lo que yo te mando, dice el Señor, y yo estaré contigo. Y medita de día y de noche en mi palabra para que la pongas por obra, y entonces te irá bien y todo lo que hagas va a prosperar. La prueba de tu fe no es porque Dios dude de ti o porque Dios no sepa si tú eres o no eres hijo, sino que es porque eres hijo. Él quiere llevarte a un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice el apóstol en sus epístolas. Entonces, bendito sea Dios, gloria a Dios por las pruebas. Sé que no
No es algo fácil de decirlo, pero yo espero que en tu espíritu podamos concebir esto y que entendamos que el fin de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas es para hacernos bien. Es para hacernos bien, para que haya mayor pureza, mayor quilataje y para que haya menos carne, porque realmente la carne se opone a las cosas del espíritu. Y Dios no se equivoca y Él sabe lo que está haciendo en tu vida, porque Él sabe que tú eres un metal precioso, tú eres alguien precioso delante de Dios. Y porque eres precioso delante de Dios, Dios va a quitar esas cosas feas que todavía te afectan, va a ir quitándolo. Pero la verdad es que el fuego no es agradable, ni tampoco es herramienta donde cincela y golpea y golpea y golpea. Pero tenemos que creer, y creer no como será, no, sino con esa certeza de que Él está obrando para nuestro bien. Glorias sean dadas a nuestro Padre. Amén.